Buenas tardes. Bienvenidos a Majones. Mi nombre es Carmen Ferrer y soy la presidenta de la Asociación de Vecinos y Amigos San Martín, organizadora de las 10º jornadas sobre arte románico en Majones. Os agradecemos que nos podáis acompañar esta noche limpia y rasa, cosa que no donde todos juntos vamos a disfrutar de una velada dedicada a la historia de las constelaciones, acompañados de Fernando Agustín Campos García y su compañero de la agrupación astronómica de Huesca, que es Raúl González. Esta actividad complementa y amplía los propósitos que han llevado a nuestra Junta aquí presente, Delia, Isabel, Paco, Inés y yo misma, y ya está, yo misma. Ya no hay nadie. A dar a conocer, aquí presente, a dar a conocer a Majones y su patrimonio, el declarado BIC, es decir, la iglesia románica dedicada al Salvador y la torre medieval, y también el pueblo agrupado como un racimo, sus casas, sus chimeneas, sus campos, el río y su cielo limpio de día y espectacular por las noches. Es verdad, os lo podemos asegurar, ¿eh? Dar a conocer es una manera de proteger y no desaparecer. A continuación citaré las entidades que nos ayudan a llevar a cabo este propósito: Diócesis de Jaca, Asociación Amigos del Románico, Asociación Sancho Ramírez, Instituto de Estudios Altaraganeses, que depende de la Diputación de Huesca, Institución Fernando el Católico, que pertenece a la Diputación de Zaragoza, el Centro del Libro del Gobierno de Aragón, la Agrupación Astronómica de Huesca, el Ayuntamiento de la Canal de Verdún y la Comarca de la Jacetania, que es nuestro principal colaborador. Bueno, bien, paso a presentar a nuestro ponente, que como ya he dicho, su nombre es Fernando Agustín Campos García. Es licenciado en Historia del Arte, es coordinador de Astrosecretaria y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Astronómica de Huesca y también miembro de la Federación de Agrupaciones Astronómicas de España. Y como astrónomo aficionado se dedica a las ocultaciones asteroidales. Eso es. Con ellos. Hola, buenas tardes. Pues venga, vamos a empezar. Hoy os voy a dar una charla sobre historia de las constelaciones. Entonces, la historia de la humanidad no se entiende sin la astronomía, y las constelaciones no se entienden sin la historia de la humanidad. Las constelaciones han ido apareciendo a lo largo de la historia en distintas épocas, y hoy os voy a hablar de todas las constelaciones que existen. Son 88 las que existen a día de hoy, y os voy a hablar de todas, y las voy a ir nombrando en orden cronológico, así que empezaré por el principio, en la prehistoria. Esta parte de la prehistoria es un poco delicada porque solo hay teorías y conjeturas. Con lo poco que tenemos, con lo poco que hemos averiguado, pues solo podemos emitir algunas teorías porque no hay nada escrito que nos expliquen lo que querían decir esta gente con estas representaciones. Aquí veis en esta imagen de aquí, esto es un auroch, que es el antepasado del toro, que antes existía en Europa. Esta pintura se encuentra en la cueva de Lascaux, en Francia. Pertenece al Magdalénien III francés, o sea, tiene unos 15.000 años de antigüedad, y está en la Cueva de los Caballos, en la Cueva de Lascaux, y veis que es un toro, bueno, un auroch, pero la particularidad que tiene este auroch es que parece que coincide con la constelación de Tauro, y no solo por la posición que tiene el toro y la longitud de los cuernos, que parece que figuran con las estrellas que hay en la constelación de Tauro, sino que también el ojo coincide con la estrella Aldebarán, que es la estrella alfa de la constelación de Tauro, y incluso esos puntos que hay junto al ojo, que parece que es
Hola, Majo. Que parece que es el cúmulo de las Híades, porque allí junto al Aldebarán hay un cúmulo de estrellas que es las Híades, pero lo más significativo son esos puntos que pintaron ahí, sin venir a cuento. Hay seis puntos que se puede teorizar que sean las Pléyades. Y Pléyades, un cúmulo abierto, conocido también como M45, es visible a simple vista y que se encuentran precisamente sobre la constelación de Tauro. Entonces, a ver si va a ser esto una primera representación de una constelación por parte de gente perteneciente a la cultura magdaleniense. Y no solo eso, sino que también encontramos aquí 4 puntos, así un poco en diagonal, que coinciden también en posición con la constelación de Orión, el cinturón de la constelación de Orión. El problema es que el cinturón de la constelación de Orión solo son 3 estrellas, no 4, y se llegó a proponer que si una de ellas explotó en supernova. Sabemos que no, porque si no veríamos el resto de la supernova, allí no hay nada. Bueno, hay un montón de cosas, pero no hay un resto de supernova. Entonces, se ha teorizado que esto puede ser la constelación de Tauro, pero no lo podemos afirmar categóricamente. También hay evidencias, no son definitivas ni son científicas, pero hay evidencias sobre la existencia de la constelación de la Osa Mayor. La Osa Mayor, bueno, los hay que dicen que se puede remontar en 50.000 años. Ya la creación de la constelación de la Osa Mayor y de asociarle mitos a esa figura, a esa constelación. Es bastante probable porque en todas las civilizaciones del norte, o sea, en Europa, o sea, en el hemisferio norte, Europa, Asia, pero el problema es que también en Norteamérica, la constelación de Osa Mayor está asociada con mitos referentes a osos, también en Norteamérica. Entonces, se ha teorizado que ya había culturas y pueblos euroasiáticos que ya habían creado mitos de osos sobre la constelación de Osa Mayor y que en la última glaciación, entre 15.000 y 25.000 años, el paso del estrecho de Bering fue practicable, se podía pasar. De hecho, así es como se pobló América, gracias a ese paso de los cazadores recolectores que iban detrás de los grandes animales que pasaron hacia América. Y ya llevaron sus tradiciones de culturas, de mitos asociados a esa constelación, pero siempre referidos a osos. Entonces, da que pensar y se puede conjeturar que sea bastante acertado que la constelación de Osa Mayor tenga por lo menos 15.000 años de existencia. Los hay que lo llevan a llevar hasta 50.000. Yo soy más conservador en ese sentido y lo dejo en 15.000. Pero bueno, a América llegó, que esa es la parte más sorprendente. No solo esas 2 primeras constelaciones de Osa Mayor y Tauro, sino que empezaron a ver la gente, por muy prehistóricos que fueran y vivieran en cuevas, tontos no eran. Y eran bastante inteligentes. O sea, inventaron el fuego, inventaron todas las culturas líticas. Y además eran bastante valientes, porque ¿quién fue el primero que se comió un higo a saber si estaba envenenado? Todavía el perro. No. Los perros se domesticaron hace unos 10.000 años. Los perros. Los animales fueron domesticados antes que las plantas. Son los perros, pues. Sí, bueno, había lobos. Había Había lobos. Los gatos se dejaron. Siempre ha sido así y se siguen dejando.
mientras les des de comer. Entonces el hombre se dio cuenta de que había una cierta periodicidad en los movimientos del cielo y empezaron a descubrir y a crear mitos asociados a determinadas figuras de constelaciones, de estrellas, y empezaron a ubicarlas, pues Tauro, que ya lo hemos visto, ¿veis? Esto es foto con el dibujo de Tauro. Esos son las Pléyades, que es los puntos que habíamos visto. Estos son las Híades y eso es Aldebarán. O sea, es que es bastante coincidente con la pintura de la cueva de Lascaux. Se creó la constelación de Leo, se creó la constelación de Virgo y se creó la constelación de Acuario. Son las 4 constelaciones zodiacales que son las que vienen a marcar las estaciones. Hoy en día sabemos que hay un movimiento de precesión que hace que se vayan corriendo las constelaciones en el zodiaco por el movimiento de la Tierra en torno al espacio, y tarda 26.000 años en dar una vuelta completa a la Tierra respecto a eso. Entonces se ha ido corriendo y a los 26.000 años volverá a estar en donde se había creado estas primeras constelaciones. Bueno, pues estas primeras constelaciones, Tauro viene a ser una constelación de otoño, Leo es una constelación de primavera, Virgo es una constelación de verano y Acuario es una constelación de invierno. No, perdón, Tauro es de invierno y Acuario de otoño. Hay más constelaciones que fueron apareciendo paulatinamente y con las primeras civilizaciones, Sumer y Akkad, sumerios y acadios, en torno al 4000, 3000, 2000, 4000 antes de Cristo, empezaron a crear las demás constelaciones zodiacales, como podéis ver aquí. Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, Sagitario y otras que les asociaron otros mitos, pues como puede ser el Aparcero, más tarde Aries, Golondrina, que luego fue Piscis, el carro, que ya era conocido, y nos dejaron muestras de ello. Tanto en Sumer, los sumerios como los acadios, tanto en Ur como en Uruk, se han encontrado en los yacimientos bastantes, estas piedras se llaman sellos cilindros, que eran una piedra que la dejaban de forma cilíndrica, en la cual grababan una serie de imágenes que, haciéndola correr por cera o por arcilla muy blanda, dejaba marcada una escena. Y esta en concreto es una escena que nos han dejado de distintas divinidades ellos, que están asociados con distintas constelaciones. Podéis ver a esta divinidad que le sale chorros de agua por los sobacos, así tal cual, y con peces. Le salen peces, y entonces pues puede estar asociado con Piscis o con Acuario. Veis que aquí hay un águila, que está asociada con la constelación de Águila. Aquí vemos una divinidad del inframundo, asomando del inframundo, cuchillo en mano, a ver a quién se lleva. La constelación de Leo, aquí tenemos a una de las divinidades principales, que es Ahura Mazda, que luego se puso una fábrica de bombillas. Pero bueno, ya veis que van apareciendo sucesivamente constelaciones. Y damos un pequeño salto, sin salir de Mesopotamia, nos vamos al primer imperio babilónico, en torno al 1950, 1500 a.C., ¿vale? Bueno, ya la escritura cuneiforme ya nos la habían dejado los acadios, pero veis aquí estas dos palabras en escritura cuneiforme, ahí pone claramente, porque se ve, pone mulmul. Mulmul quiere decir estrella, estrella, o sea, las estrellas. Hemos sabido que eso son las Pléyades. O sea, esta es la primera representación escrita de un objeto celeste que se puede observar en el cielo
con una antigüedad, pues eso, de 1950 años, antes de Cristo. Ya los babilonios nos dejan constancia con distintos escritos, eran bastante buenos astrónomos y bastante buenos matemáticos y hacían muy buenas observaciones e incluso hacían predicciones de eclipses. Sabían manejar matemáticas y trigonometría para poder hacer efemérides de eclipses y de planetas. O sea, tan tontos no eran. ¿Cuánto has dicho de años antes de Cristo? 1950, 1500 antes de Cristo. Sí. Sí. Y se ha conseguido demostrar que sí, que la trigonometría no viene de los griegos. Que los griegos la heredan. Y hay evidencia sobre ello. Y no solo eso, sino que también asociaban mitos a las constelaciones. ¿Veis en esto es un trozo de cuerno de ciervo, de una paletilla, de un hueso de ciervo, que hay un león atacando a un toro, la misma figura, esto es en unas escalinatas en la ciudad de Persépolis, datadas en 900 a.C., ¿vale? En la ciudad de Persépolis. Como veis, es la misma escena, un león atacando a un toro. Bueno, pues esto está asociado al periodo cíclico del año. Aquí el toro ataca al león y lo vence y se lo come, o sea, esto es la primavera venciendo al invierno. O sea, es el periodo cíclico del año, tras la muerte de la naturaleza en el invierno, vuelve el renacer, vuelve la primavera y vence al invierno. Pues, Leo, que es una constelación de primavera, vence a Tauro, que es una constelación de invierno. Metafórico, ¿no? Sí, es un mitológico todo. Damos otro pequeño salto y llegamos al periodo casita. No es por nada, pero no es por destacar a otra civilización sobre otras que se dieron en esa época, pero en el periodo casita tenemos de ese periodo y de esa gente nos ha llegado las mayores evidencias escritas. Por ejemplo, ¿veis esta piedra de aquí? Es de este tamaño, como los mojones antiguos de las carreteras de piedra. Pues es de este tamaño y es un mojón. Se llama kudurro. Kudurro, tal cual, kudurro. En plural es kudurreti. ¿Palabra de dónde? De casita, pero que vienen de los sumerios. Son todo idiomas semíticos, como el hebreo, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos kudurrus venían a valer como un acta notarial. Estos kudurrus se colocaban para marcar y delimitar terrenos y venían a ser como un título de propiedad. Podía ser el título de propiedad de una persona, de un individuo o de un noble o incluso de una ciudad. Entonces aquí abajo en escritura cuneiforme te dice que pues, este terreno delimitado por tal, por cual y estas piedras y tal pertenecen a tal ciudad o a tal señor. Y para darle validez notarial, porque esto es un título de propiedad, pues esto es ampliado, usaban a sus dioses como valedores de ese poder notarial, como que daban certificación sus divinidades de que esa propiedad pertenecía a tal persona y los colocaban. Aquí tenemos a la luna, al sol y a Venus. Y estaban asociados a distintos dioses como Inanna, Enlil y... siempre me olvido de este. Anu. Y otras constelaciones, pues aquí veis la constelación de Escorpión, la constelación de Leo y la constelación del Dragón. Siguen apareciendo constelaciones, como podéis ir viendo. Entonces, todo lo que nos deja el Próximo Oriente Antiguo, no me meto con los egipcios porque es gente muy complicada. Tienen su propia mitología y sus propias constelaciones. Algunas coinciden con las nuestras, pero es gente muy complicada que le gusta además revolverlo mucho.
Entonces con ellos no me he metido porque en realidad de los egipcios no ha trascendido nada a nuestra cultura. Todo esto que os estoy diciendo por ahora es lo que nos ha llegado. Entonces, todo lo que nos deja el Próximo Oriente Antiguo pues es todas las constelaciones del zodiaco, las 12, que no todas aparecieron de vez, sino que fueron creándose paulatinamente y todas asociadas a distintas divinidades. Una curiosidad, zodiaco viene del griego que quiere decir ciclostoidón. Ciclostoidón quiere decir el círculo de los animalitos, tal cual. Entonces, el círculo de los animalitos, pues es verdad. En el zodíaco todos son animales o personas, menos una constelación, que es la más desgraciada, que es Libra, que es una cosa. Que encima Libra era parte de Escorpión. Consideraron que Escorpión era muy grande, le cortaron las pinzas y crearon Libra. Cáncer ya estaba inventado. Crearon Libra y de hecho las estrellas de Libra son los nombres que pertenecían a Cáncer. Sus nombres son Zuben el Genubi, Zuben el Esmachali, que quiere decir la pinza del norte y la pinza del sur. Los nombres árabes que pusieron los árabes. O sea que pertenecía antes a Escorpio, lo que era Libra. Y nos dejaron no solo... y porque les vino muy bien partir el círculo en 12 partes, porque si lo hacen en 12 les salen decimales. Y entonces eso a los astrólogos, al sacar cuentas con decimales, es mal. Divides el círculo en 12 y te sale 30 grados, magnífico. Ninguna constelación del zodiaco mide 30 grados. Las hay más grandes, las hay más pequeñas, pero a los astrólogos eso les da igual. Y no solo esto, sino que nos transmitieron estas otras constelaciones, ya veis, bueno, con otros nombres, pero algunos sí que nos han llegado. También se ha llegado a pensar que estas otras constelaciones no solo fueran de origen mesopotámico, sino que podían venir de los pueblos del mar, con el desastre del hundimiento de la Edad del Bronce. Se hundieron los grandes imperios de la Edad del Bronce, sucumbieron todos y el egipcio estuvo a punto de caer, pero es el único que sobrevivió, por los pueblos del mar, unas invasiones terribles que hubo que arrasaron con todo el Mediterráneo oriental. Y todo debido a condiciones atmosféricas provocadas por erupciones volcánicas que se habían producido en la Polinesia. Pero eso fue a nivel planetario, cambió el clima y se produjeron las invasiones de los pueblos del mar. Y parece ser que estas constelaciones que están orientadas en modo norte-sur, pueda que las inventasen pueblos que se dedicasen a la navegación. Pudieran ser los pueblos del mar. No está muy aclarado eso. Entonces, pero sí que sabemos que nos lo transmiten los mesopotámicos. Tras Mesopotamia aparece Grecia, y Grecia, bueno, Sumer es el origen de la civilización occidental, pero Grecia es la que establece lo que hoy por hoy somos Occidente, los que pertenecemos a la civilización occidental. Roma lo único que hace es recogerlo de Grecia y nos lo transmite. Lo amplía un poco y nos lo transmite. Pero refiriéndonos solo a la astronomía y la cuestión de los griegos y de los latinos, tenemos a 5 personajes importantísimos: Arato y sus fenómenos, Eratóstenes y sus catasterismos, Hiparco y sus explicaciones, Higino y su astronomía, y Manilio y sus astronómicas. Son descripciones de constelaciones, con descripciones de sus posiciones y estrellas que la forman, y encima en poesía. Poesía griega y latina, es muy distinta a la nuestra, era contando sílabas, no tenían rima. La poesía griega y latina es muy complicada, pero no tiene rima. No os preocupéis por eso. Entonces, nos han llegado la obra de Arato, la obra de Eratóstenes, nos han llegado,
estuvieron a punto de desaparecer, pero nos han llegado. La obra de Hiparco desapareció por completo, pero hace pocos meses leí un artículo que en un palimpsesto de un monasterio, es un palimpsesto encontrado en un códice de un monasterio de la península del Sinaí, un monasterio ortodoxo, en un códice del siglo V han encontrado un palimpsesto con la obra de Hiparco, porque además encontraron parte de la de Arato y la de Eratóstenes, que ya se conocían, pero se ha conseguido encontrar la de Hiparco hace pocos meses. Se pensaba que estaba perdida. ¿Y por qué? Pues, ¿sabéis lo que es un palimpsesto? Bueno, en aquella época, y sobre todo en la Edad Media, se utilizaba, y más en la Europa occidental, el pergamino. El pergamino era carísimo, pero una barbaridad. O sea, no se gastaba así como así. Entonces se escribía en pergamino, y cuando algo que estaba escrito en pergamino no interesaba, se raspaba y se volvía a escribir encima. Y así se han perdido un montón de obras. Pero gracias a tecnología actual se han empezado a encontrar, de hecho se ha encontrado la obra de Hiparco, menos mal, porque solo la conocíamos por referencias árabes, pero se ha encontrado. Y fue un curica que decidió que esto de la astronomía no le parecía bien, borró toda la obra de Hiparco, la única copia que quedaba en el mundo, y se puso a escribir vidas de santos. Ya está. Menos mal que hemos conseguido recuperar eso. Y tenemos mucha esperanza porque hay como unos 15.000 palimpsestos todavía por investigar. Podemos recuperar bastantes obras perdidas de la cultura clásica. Yo me llevaría una alegría bien grande si siguieran apareciendo más cosas. Arato, Eratóstenes y Hiparco eran griegos, Higinio y Manilio eran romanos. Higinio y Manilio lo que hicieron fue recoger las obras de Arato, sobre todo de Arato y Eratóstenes, y escribirlas en latín. Y además fueron famosísimas, se hicieron muchísimas copias de las obras de Higinio y Manilio, y tuvieron mucha difusión por el Imperio Romano. Pero me voy a centrar por ahora en Arato, que fue el que primero describió las constelaciones y las situó en el cielo, e incluso llegó a crear coordenadas para situar las constelaciones, que nadie se le había ocurrido posicionar las constelaciones a través de coordenadas, a nadie. Y Eratóstenes, aparte de ser un puto genio, porque era un genio, porque él fue el que demostró que la Tierra era redonda y a qué distancia estaba el Sol con un puto palo. Con un palo y su cabeza. O sea, él demostró que con un palo, y un amigo... Bueno, él sabía que en Asuán, el día del solsticio de verano, le habían descrito que en un pozo no se producía ninguna sombra. El sol caía a plomo hasta el fondo del pozo, y el sol se reflejaba en el agua. Y él sabía que en Alejandría, que él estaba en Alejandría, ese mismo día, esa misma hora, en ese pozo había un poco de sombra. Decía, no puede ser. Entonces se puso a pensar. Y le pidió a un amigo, que hasta entonces lo fue, amigo suyo, que se fuese hasta Asuán y volviese para que le midiese la distancia que había de Alejandría a esa ciudad, andando. Por eso dijo que dejó de ser amigo suyo. Y claro, y tenía que ir en línea recta, más o menos, y andando. Bueno, las mediciones que hicieron no es que fuesen muy precisas, pero solo se equivocó en un 7% en sacar el diámetro de la Tierra y en un 10% en la distancia entre la Tierra y el Sol. Con un palo. Con un palo. Trigonometría, pensar, hacer cálculos. Eratóstenes fue director de la Biblioteca de Alejandría. O sea que no era cualquiera. Y pues eso, nos transmitieron
sus localizaciones de estrellas, 1000 y pico estrellas habían catalogado bastantes constelaciones, y de Arato nos llegó, bueno, esto es el Atlas Farnese. Atlas Farnese es una copia romana de una obra griega. En época romana era muy frecuente que la gente rica se comprase copias de obras griegas. Vestía muy bien en tu villa tener esculturas griegas. Entonces, pues se hacían muchas copias y nos ha llegado esta, el Atlas Farnese. Entonces, en este Atlas Farnese está la representación de las distintas constelaciones que había descrito Arato. Y hubo alguien que posteriormente se dedicó a plasmarlo en papel, las constelaciones de Arato que estaban en esta esfera. Si os fijáis, las constelaciones antiguamente lo normal era se representaba todo en globos, en esferas, y se representaban las esferas como si nosotros estuviésemos fuera de la esfera, como si fuésemos un dios que estamos viendo la bóveda celeste, y dentro de esa bóveda celeste en el centro está la Tierra. Pues antes se representaban las constelaciones así. Pero Arato cambió el planteamiento. Arato plasmó sus constelaciones como se ven hoy en la actualidad, como se veían entonces, como si el observador estuviese dentro, desde la Tierra observase el firmamento. Entonces, en estas representaciones las constelaciones están bien puestas en su posición correcta, porque antiguamente no, antes, hasta el siglo XVIII, XIX se hacía así, como si estuviésemos desde fuera las representaciones. Y bueno, Arato su obra la hizo para que la llegase a comprender bastante más gente. Eratóstenes no, era bastante más culto, y entonces su descripción es como si fuese esfera. Arato lo hacía mapa, Eratóstenes su descripción es esfera. Y llegamos al más importante de su época en cuestión astronómica y en cuestión de transmisión de constelaciones, Ptolomeo. Ptolomeo era un alejandrino del siglo II, o sea, Egipto ya era provincia romana, pero Ptolomeo recogió todo el saber astronómico que había en su momento y lo plasmó en una obra que se perdió, y que gracias a, entre otras, la Escuela de Traductores de Toledo, volvió a la cristiandad, porque los árabes no la perdieron. Pues Ptolomeo recoge en su obra, crea ya un sistema bastante bueno de coordenadas y nos transmite 44 constelaciones, que son todas estas. Todas estas constelaciones hoy en día siguen en vigor, menos una, que es la que está tachada, que es Argonavis. Luego os explicaré qué es lo que pasó con Argonavis. Pero estas constelaciones hoy en día siguen existiendo. De 44, 43 siguen existiendo. Entonces, esta es la obra más importante que hubo en Europa y en Asia durante casi 1500 años. Durante casi 1500 años. Nadie discutía a Ptolomeo, sobre todo en la cristiandad. Nadie. En la Edad Media, el sistema que se daba de enseñanza era la escolástica. Un maestro en su cátedra enseñaba y los alumnos, sus discípulos, aprendían. Y no se discutía nada. La astronomía se enseñaba en el quadrivium, pero se transmitía la obra de Ptolomeo. A niveles ya más avanzados se conocía a Arato y Eratóstenes, muy poco. No eran
conocidos por, o sea, no eran populares, eran solo para élites muy cultas, porque por aquel entonces es que la mayoría era analfabeta. O sea, Carlomagno está considerado una persona cultísima y era analfabeto. No sabía leer ni escribir, pero le gustaba que le leyesen mientras comía. Entonces se le consideraba culto. Vale. Bueno, pues para esta conferencia me puse a buscar a ver si había algo sobre el románico y la astronomía. A ver, de creación de constelaciones en la Edad Media en Europa, cerete, nada. Nada. O sea, el conocimiento científico en la Edad Media hay un agujero tremendo en Europa. No pasa lo mismo en el mundo árabe. Entonces he encontrado algo he encontrado, ¿vale? Esto es la puerta de platerías de la Catedral de Santiago de Compostela, ¿vale? Y reutilizado se encuentran un centauro lanzando flechas a una sirena, que aquí tiene una flecha clavada, tirada por el centauro. El centauro está aquí y la sirena está aquí. O sea, hay el centauro y hay la sirena. Son unos sillares reutilizados para rellenar huecos de esta portada. El centauro puede estar relacionado o con Sagitario o con la mismísima constelación de Centauro, digamos más que con Sagitario. Pero la sirena está con la merluza. Piscis. Encima que le ha pegado un flechazo. Bueno, esto fue una reutilización, ¿vale? Sí que es más evidente en esta otra puerta, es la Puerta del Cordero en San Isidoro de León, que es también reutilizados. Están plasmados las 12 constelaciones zodiacales. Se encuentran aquí y aquí. ¿Vale? Y sí que están las 12 constelaciones zodiacales, pero que decidieron, vamos a ponerlas aquí para que hace bonito. Porque no, la Iglesia, todo esto de la mitología, los zodiacos, la astronomía y tal, como que no lo llevaba nada bien. Y hubo papas que antes de ser papas enseñaban astronomía y tal, pero en el dogma de fe estas cosas no entraban muy bien. Bueno, pues hay también en San Isidoro de León y hay en la Catedral de Jaca. Y esto ha sido gracias a Antonio García. Sí. Consultando un libro suyo, de románico aragonés, pues me encontré con esto. Gracias a Dios. En el ábside mayor de la Catedral de Jaca, él, buscando marcas de cantero, pues encontró lo que está marcado con estas letras, ¿vale? Y se dio cuenta de que eran sillares reutilizados y que debían de tener grabados en bajo medio relieve, distintas figuras de signos del zodiacales, y que fueron a martillazos pulidas y reutilizadas como sillar del ábside mayor de la catedral. ¿Vale? Este es el sillar B, ¿vale? Y el sillar F, o sea, el F y el D, que son irreconocibles. No se puede decir, no se puede reconocer ahí ninguna constelación zodiacal, ¿vale? Pero sí que en el A, el B, el C y el E sí que se reconocen otras distintas constelaciones. Aquí reconocemos a Sagitario, ¿lo veis? Que es un centauro con un arco. Aquí se reconoce a Acuario, aquí a Tauro y aquí a Piscis. Este sí que es Piscis. ¿Vale? Fueron a martillazos borrados y fueron reutilizados como
sillares en el ábside de la catedral de Jaca. Porque no lo llevaban bien, esto de la astronomía, la iglesia no... Una pregunta. Sí. ¿Y esos sillares, a la hora de cogerlos para reutilizarlos, de dónde estaban en origen? Estaban en el mismo ábside, pero es que el ábside de la catedral de Jaca está alargado, lo prolongaron porque era lo normal, tenía un espacio normal, y para hacer y poner allí las sillas, bueno, no sé, ahora no me sale cómo se llama, El coro. Entonces prolongaron el ábside. El ábside es una animalada de grande. Quiero decir, no es el origen. A ver, el reutilizar piedras era constante y sobre una reforma de una misma iglesia reutilizaban piedras de la misma iglesia para una posterior reutilización. Se utilizaban sillares románicos en una reconstrucción gótica o posterior, o se arrancaban de cualquier otro lado. Por eso, esa era mi pregunta, ¿no? Si se sabe de dónde se coge. No, el origen no se sabe. A ver, esto lo encontró de casualidad porque estaba buscando marcas de cantero, sí. Antonio García, y se llevó una sorpresa tremenda. Y pudo reconocer esto. O sea que, y fue no hace muchos años, en el 2000 y poco. O sea que, entonces, es... Volver a la diapositiva anterior. ¿A la anterior? No lo vas a ver, ¿eh? Están muy arriba. Bueno, ya lo buscarán. A ver, en la página web de Antonio García está eso también. Y si queréis conocer más datos de la de Majones, también entrar en Románico Aragonés. Románico Aragonés. Y entonces buscar Majones que describe la iglesia. Vale. Y ya que me puse a buscar, pues seguí encontrando. Tiré más del hilo y esto ha sido hasta ahora en escultura. Vamos a decir escultura. Bien, ahora. También he encontrado en pintura. Bueno, pintura en Códices y sí, libros de las horas. Sí, en códices miniados y ilustraciones. Bueno, pues como podéis ver, en este primero, que es Saint-Germain-des-Prés, del siglo IX, hay una representación totalmente esquemática de un planiferio. O sea, es las 12 constelaciones zodiacales en su orden, dos osos, uno para arriba y otro para abajo, y una serpiente que es la constelación del dragón. O sea, la constelación de Draco se mueve entre las dos osas. O sea, es una representación idealizada, esquemática, ¿vale? De un planisferio del siglo IX encontrado en Francia. Pero en Múnich, en el planisferio de Múnich, se empezaron a hacer ya planisferios con más contenido. Con la línea zodiacal, con sus 12 constelaciones zodiacales y otras diversas constelaciones fundamentalmente recogidas de la obra de Arato. Porque este planisferio es tipo mapa, no es tipo esfera, ¿vale? Es tipo mapa. Las constelaciones están puestas desde la perspectiva del observador. Pero hay más. En el planisferio de Berna, este sí que es un planisferio tipo esfera, o sea, como si viéramos las constelaciones desde fuera. Y en el Burgo de Osma, que esa sí que está en el museo del Burgo de Osma, porque muchas cosas se las llevo patrimonio a Madrid y tal, pero esto sí que está en el museo del Burgo de Osma, un planisferio de tipo mapa del siglo XII. O sea que, a ver, cosas hay. Simplemente transmitir lo que había. No sé, en la astronomía, en la Edad Media no se avanzó nada, más bien se perdieron cosas, bastantes. También se llegaron a usar como adornos de letras capitulares, aunque este no se llegó a terminar porque el monje se debió de ver que esto se le complicaba mucho y dijo, lo dejo aquí y ahí se queda. O incluso
como tapas de un códice. Como os he dicho, el pergamino era carísimo, entonces los libros los desencuadernaban, los raspaban y escribían sobre ellos y volvían a encuadernar. Entonces unas hojas que habían pertenecido a un libro terminaban en vete tú a saber cuál otro, u otras las usaban como tapas. En el planiferio de la biblioteca de Orleans se encuentra este planiferio que no está completo, pero que lo han usado como tapa de un códice. Porque lo volvieron a coser y dijeron, pues esto que no vale para nada, lo ponemos de tapa. En un códice de liturgia religiosa. O sea, un destrozo, detrás de otro. Pero bueno, llegamos al mundo árabe. Esto es otro tema. Entre los siglos IX y XV, los árabes, que también tenían muchísimo respeto a la obra de Almagesto, de hecho, la obra de Ptolomeo, que se le llama Almagesto, Almagesto es el nombre árabe, porque el Almagesto se había perdido y gracias a la Escuela de Traductores de Toledo volvió y se tradujo del árabe al latín. Luego posteriormente se consiguieron hacer traducciones del griego al latín, porque los árabes habían conservado copias en griego de distintas obras clásicas. Pero bueno, fue un trabajo bastante importante de intercambio cultural que hubo en las distintas escuelas de traductores. La más importante fue la de Toledo, hubo también en Cremona, por ejemplo, y hubo importantísimos astrónomos y matemáticos árabes que han transmitido bastante a la astronomía. De hecho, la mayor parte de los nombres de las estrellas son árabes, porque los árabes eran estupendísimos navegantes del desierto. Cruzaban el desierto de noche y se tenían que manejar con las estrellas para no perderse. Entonces, pues es lo mismo, navegación, pero por tierra. Entonces tuvieron que aprender a manejarse en astronomía. De hecho, aún enseñan astronomía para ser patrón de yate te tienes que examinar de astronomía aplicada, pero de astronomía. Desarrollaron muchísimo los astrolabios, que ya estaban inventados, pero los perfeccionaron un montón, los astrolabios. Inventaron la trigonometría esférica. O sea, la trigonometría ya estaba hecha, pero en plano, pero ellos la esférica, para perfeccionar y mejorar las efemérides. Y bueno, nos transmitieron un montón de cultura. Y hay un montón de autores árabes. Al-Farghani, Al-Tusi, Ibn Qurra, Ulugh Beg, pues que conocían a Ptolomeo, Arzachel, que en Europa se conoció como Arzachel. Tiene un cráter bastante importante en la Luna, Arzachel. De hecho, es que era de Toledo. Pues mejoraron muchísimo la obra de Almagesto. Funcionaban también como con la escolástica, pero cuando se dieron cuenta de que la obra de Almagesto tenía imperfecciones en los posicionamientos y en los cálculos, lo corrigieron y lo mejoraron. Por ejemplo, Ulugh Beg en Samarcanda construyó un observatorio enorme que fue el mejor, en el siglo XV, fue el mejor, que no se hizo uno tan grande ni tan bueno hasta el Uraniborg de Tycho Brahe en el XVI. Lo que pasa es que Ulugh Beg no trascendió porque estaba lejísimos, allá en Samarcanda. Pero vamos, los astrónomos y matemáticos árabes nos han transmitido muchísima astronomía, y gracias a ellos y a los estudiosos que hubo en las escuelas de traductores,
mucha obra volvió a la cristiandad. No toda, porque hay otra que está perdida, espero que en los palimpsestos se pueda encontrar, pero gracias a eso volvió a la cristiandad bastante obra que estaba perdida, Aristóteles sobre todo. Y llegamos al momento cumbre de la astronomía de posición y coordenadas. Estamos ya al siglo XVII, principios del siglo XVII. Johann Bayer, que era abogado, se metió astrónomo, pero era abogado y creó una obra de astronomía que se llama Uranometría. Y él reposicionó, hizo correcciones, recalculó y definió posiciones de miles de estrellas y propuso una serie de constelaciones nuevas que, claro, no estaban colocadas en ninguna constelación hasta entonces. Entonces, pues, Bayer propuso estas constelaciones: Apus, Camaleón, Dorado, Grus. Como podéis ver, ya no son seres mitológicos como el cisne, que tenía que ver con Zeus, o el águila, que tenía que ver con Zeus, o con las del zodíaco. No, ahora son cosas exóticas, un indio. Lo de la mosca no tiene nada de exótico, pero el tucán. Es que estamos en la época de los descubrimientos. Los navegantes están recorriendo el mundo, sobre todo los navegantes holandeses e ingleses, que al volver a los cosmógrafos les contaban todo lo que habían visto, habían medido y tal, y les transmitían el conocimiento. Y gracias a eso, pues Bayer hizo uranometría, pero es que no solo fue él. Bayer fue el más importante, después de el Almagesto de Ptolomeo, viene uranometría de Bayer, pero no solo estuvo él. Petrus Plancius propuso la constelación de la jirafa, de Camelopardalis, la constelación de Crux. Propuso otras que no le aceptaron, como fueron Éufrates, Tigris y Jordán. Tycho Brahe propuso Coma Berenices y se la aceptaron. Anton Reita Musca, que ya la había propuesto Bayer, pero bueno. Agustín Royer, Columba, todos son holandeses, básicamente son holandeses. También Celarius era holandés, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, los españoles estaban recorriendo el mundo, fueron los primeros que dieron la vuelta al mundo. Fueron los primeros que llegaron a América del Sur. Los portugueses fueron los primeros que dieron la vuelta a Portugal. Portugal estaba anexionado a la corona española por aquel entonces. ¿Y por qué no transmiten los españoles ninguna constelación? Porque lo sabía, ¿eh? Un ejemplo, Alonso de Santa Cruz, sevillano, se embarcó en las flotas de Indias, estuvo en África, estuvo en América, recorrió todos los océanos habidos y por haber. Luego se metió a cosmógrafo. Cuando dejó de ser el capitán de barco, se asentó en Sevilla y estuvo trabajando en la escuela de contratación de Sevilla, estuvo trabajando como cosmógrafo y de hecho tenían la orden todos los capitanes y pilotos. Cuando llegaban a Sevilla, al primero que tenían que ir a ver era Alonso de Santa Cruz. Había más, pero Alonso de Santa Cruz, que escribió un montón de obras, pero sobre todo la más importante fue el astronómico real, ¿vale? Que se lo dedicó a Felipe II. Le presentó la obra, se la dedica, por aquel entonces estaba de moda de dedicarle lo que escribías a algún noble, a algún rey, entonces, pues para ganarte su favor, a ver si te echaba alguna, o te conseguía un puesto de astrónomo real y cosas de estas. Pues se lo dedicó a Felipe II. Felipe II, que vio aquello, dijo: esta obra es magnífica, que no se publique. Y no se publicó. Solo la conocían, porque sí que se escribió, pero muy poco, para
pilotos y capitanes. Y solo la podían conocer pilotos y capitanes. Y tenían la orden de que si un barco español podía caer en manos del enemigo, esos libros al agua. No podían caer en manos del enemigo, para no conocer las rutas y no conocer las estrellas para manejarse por los mares del sur, ni llegar a América de manera ventajosa. Entonces, ahí, en el Archivo de Indias y en la Casa de Contratación de Sevilla debe haber una de cosas que no se han investigado. Y un montón de navegantes transmitieron conocimientos, un montón de cosmógrafos españoles debieron de hacer cosas, pero era secreto. Entonces los españoles no han transmitido ninguna constelación al mundo. Y los que se han apuntado los tantos son los holandeses y los ingleses, como siempre. Pero todo lo que han hecho los ingleses y los holandeses, un español lo hizo 200 o 150 años antes. Tal cual. O sea que habrá propuestas de los cosmógrafos españoles ahí perdidas en el limbo. Sí, en el limbo del Archivo de Indias y de la Casa de Contratación. Algún día algún investigador lo sacará. Ojalá. O sea que... seguimos avanzando. En el siglo XVII llegamos a Hevelius, que es otro que propone bastantes constelaciones con su obra. Hevelius propone unas cuantas constelaciones, unas son aceptadas, otras no. Las tachadas son las que no aceptaron los demás astrónomos y cosmógrafos. Hevelius se destaca en que su obra es la más bonita que hay. Los dibujos de las constelaciones de Hevelius son los más chulos. De hecho, son las que uso siempre. Solo uso las constelaciones de Hevelius. Si alguna vez uso alguna de Celarius, pero por lo general uso las de Hevelius, porque son las más chulas que hay. Y entonces Hevelius pues propuso estas constelaciones. Esta de aquí, la de Scutum Soberesciensianum, es una constelación que propuso, pues como lo mismo que Alonso de Santa Cruz al escribir el astronómico, pues esta de Scutum Soberesciensianum quiere decir el escudo de Sobieski, Jan Sobieski. Se le dedicó una constelación a Jan Sobieski para ver si le daban el puesto de cosmógrafo, de astrónomo imperial. Jan Sobieski, que era rey de Polonia, que fue el que consiguió levantar el segundo sitio de Praga, cuando estaban los turcos, de Viena, perdón, cuando estaban los turcos para conquistar Viena, y si conquistaban Viena invadían Europa. Pues Jan Sobieski desde Polonia bajó y liberó Viena, y fue una noticia tan importante que gracias a eso se inventó el croissant. Sí, cuando llegó esa noticia, cuando llegó la noticia a París, el croissant. Cuando la noticia de que el sitio de Viena había sido levantado por Jan Sobieski, los pasteleros de París inventaron un dulce para conmemorar el hecho. Un croissant es una media luna y te la comes. O sea que... ya ves por dónde salen las cosas. Curioso. Sí. Avanzamos un poco más, llegamos ya al siglo XVIII. Y como podéis ver, Nicolás Lacalle, que era clérigo, pero se pegó muchos años en Sudáfrica estudiando el cielo del sur y cartografiándolo. Y Lacalle propuso pues todas estas constelaciones. Como podéis ver, ni son cosas exóticas ni son seres mitológicos, son artilugios, son cosas. O sea, en el siglo XVIII, el siglo de la luz, el hombre se admira de sus logros y se coloca en el cielo. Muy prepotente ello, pero bueno, se empiezan a colocar la tecnología más puntera que había en ese momento. Perdona, porque esta gente, las anteriores constelaciones ya las conocería. Sí. Para no repetirse. Sí, ¿no? Y las respetaban. Entonces esta gente creaba constelaciones con las estrellas que había entre medias, Ya, por eso. y todas las del sur.
follón que hay arriba. Y todas las constelaciones del sur, porque es que los griegos, toda la obra de Ptolomeo es hasta una determinada longitud sur, pero todo lo que había hacia abajo no estaba virgen. Entonces se liaron a colocar constelaciones, sobre todo en el hemisferio sur. Eso es lo que quería preguntar. Este que iba al hemisferio sur, porque el hemisferio sur estaba sin descubrir. Estaba De hecho, libre. aquí no tienes nada tachado. Sí, estas fueron... Sí había, digo, aquí, digo, no sé, digo, bueno, No, tachadas es porque ellos propusieron una constelación y los demás astrónomos no la aceptaron. Unas sí, otras no. A Bode, que no lo he puesto aquí porque no le aceptaron ninguna constelación, pero ninguna, yo creo que fue por envidia, porque Bode hizo un trabajo brutal, catalogó más de 15.000 estrellas y objetos celestes, entre nebulosas, galaxias, etcétera, etcétera. Ya existía el telescopio. sí, pero, o sea, claro, para no aceptar, tienes que conocer. Entonces, claro, como yo conozco, digo, esto no te acepto, te tacho de este. Si no conozco, A ver, pues, esto por aquel entonces era por envidias, básicamente. Y porque quítate tú para ponerme yo, y esta se la pongo a este para que me den el título, y así funcionaba. Durante bastante tiempo cada uno proponía lo suyo, hasta que llegamos a un momento que luego lo veremos. A la calle le tuvo el dudoso honor de tener que desguazar Argonavis. Esta es la única constelación de Ptolomeo que no ha llegado a nosotros. En el siglo XVIII decidieron desguazarla. Consideraron que era una constelación enorme y que había que romperla, que no podía ser. Hay constelaciones más grandes que Argonavis, pero decidieron desguazar Argonavis. Y esto es de Venus, este dibujo, y desguazaron esta constelación en estas cuatro, que está bien desguazada. La quilla, la vela, la copa, y la brújula la pongo en cursiva, porque mientras Carina, Vela y Puppis tienen las estrellas que tienen, son con la clasificación Bayer. Bayer, al hacer uranometría, catalogó Argonavis. Y Bayer, entre otras cosas, lo que hizo fue catalogar las estrellas según el brillo que tenían, según su magnitud. Entonces, a las estrellas más brillantes de las constelaciones las catalogaba con las letras del alfabeto griego. La estrella más brillante era la estrella alfa, la siguiente más brillante beta, así hasta omega. Cuando llegaba a la omega no sé qué hacía, porque lo dejaba en la omega. Lo dejaba en omega, porque luego se han creado más modos de clasificar las estrellas por su brillo o por su posición. Pues, por ejemplo, Flamsteed creó otro tipo de catalogación por números, y eso lo hacía por ascensión recta. Las iba barriendo de arriba abajo el cielo y las numeraba. Pero estamos enumerando constelaciones continuamente y hay hasta 80. Y 8. Y el fin de tanta investigación y de nombrar constelaciones y tal, ¿era a fin de navegación o...? Entre otras cosas, la navegación. Sí. O sea, a ver, en los siglos XVI, XVII y XVIII se crean estas constelaciones que no se habían creado desde Ptolomeo, pues porque tenían necesidad de poder manejarse por mares que no conocían y por cielos que no conocían. Y eso lo Claro, sabíamos. eso es una cosa práctica. Se Sí. lo hicieron por práctico. Es que la astronomía siempre ha sido práctica. Claro. Con la astronomía se crean los primeros calendarios, porque se dan cuenta de que se crean los primeros relojes. Los egipcios, por muy complicados que fuesen, eran astrónomos, eran finísimos y tenían una orden sacerdotal solo dedicada a observar por las noches el cielo, con un palo y una piedra. No tenían más, pero eran muy buenos en astronomía. ¿Y había un colegio o una escuela que reglamentaba? O sea, que estaba por encima de los astrónomos que Por buscaban. entonces no. Ni por entonces, ni en estos siglos, ni en No, el no, 18. tampoco. O sea, se negaban entre ellos, pero no había una... Unos sí, otros no. Vale. Eran autodidactas. Autodidactas. No eran autodidactas, no. Ellos estudiaban, conocían la obra de otros y tal, pero yo voy a escribir lo mío y propongo mis constelaciones, oye.
Y unas son aceptadas, otras no son aceptadas. A la calle le aceptan todas. Lo que pasa es que en esos años ya se conocía también lo que era el globo y las constelaciones tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Sí, pero la calle... Los alisios para ir a Sí, sí. América, Pero- por si vas por... Es que esa es la cosa, las constelaciones españolas que harán los navegantes españoles y portugueses para ir a las Américas. Para ir y para volver, porque iban con los alisios y volvían con los contralisios. Y crearían sus constelaciones porque ahí las estrellas no las conocían. O sea, Colón cuando fue a América en el primer viaje, lo pasó muy mal y no le cabía el bigote una gamba, ya sabes por dónde, porque vio que se le estaban corriendo las estrellas y que veía que la longitud no era lo que él pensaba. Decía, esto es más grande porque la astronomía que se manejaba en navegación para aquel entonces, para el Mediterráneo, varía. Y para el Atlántico, en las costas, varía. Pero ponte a cruzar el Atlántico. Y vio que las estrellas no estaban donde tenían que estar. Y ni el bigote una gamba. Y se cayó, porque casi lo tiran por la borda, porque se le estuvieron a punto de amotinar varias veces. Y entonces hubo que volver a hacer nuevos cálculos, etcétera, etcétera, y mejores mediciones astronómicas para poder hacer los viajes a América. O sea, que la practicidad de la astronomía siempre ha sido. Entonces, bueno, la calle nos lega todas estas constelaciones y llegamos al siglo XX. Y aquí se acaba la cosa. En 1920, la Unión Astronómica Internacional, que es lo que decías tú, se reúne y ven que tienen la necesidad de establecer y cartografiar el cielo con perfección. Estamos ya en el siglo XX, se están descubriendo cosas que son una pasada. Es en torno a los años 20 cuando Hubble empieza a decir que no solo nosotros no somos una galaxia, que todo el universo es nuestra galaxia, sino que hay muchísimas más galaxias y que se están alejando a velocidades brutales y cada vez más deprisa. O sea, el cielo se hace enorme, el universo se nos hace inmenso en el siglo XX y entonces hay que posicionar las cosas muy bien. Entonces ven la necesidad de definir lo que es una constelación y se encargó a una comisión que lo primero que hicieron fue irse a comer. Eso es lo que se hace en una comisión. Que se pegó varios años cartografiando el cielo y definiendo lo que era una constelación. Y entonces, hacia 1928, se presentaron las 88 constelaciones, que las hemos estado viendo hasta ahora, que se han recogido de la tradición. Esas 88 constelaciones es la prehistoria, pero se han dicho, estas son las 88 constelaciones que hay y no se van a cambiar hasta que digamos lo contrario, porque se puede llegar a cambiar. Entonces, ¿qué se hizo? Pues la constelación antiguamente era esto, un dibujito de unas estrellas que uniéndolas con líneas, pues te salía un dibujo que parecía a algo, ¿vale? Unos más, otros menos. Y luego, pues encima, hasta le pintamos el oso para que se vea mejor el dibujo. Esto era una constelación. A los griegos les importaba solo el dibujo de la constelación. No le ponían nombres a las estrellas. Hay alguna con nombre griego, pero muy pocas. Los nombres los pusieron los árabes. Que en realidad los nombres de las estrellas, como ya habéis visto, quieren decir las posiciones de las estrellas en esa constelación. Entonces, las demás estrellas para los griegos no les importaban, las llamaban amorfotoi, sin forma. Entonces, la Unión Astronómica Internacional estableció que una constelación es esto, una región de cielo delimitada con líneas rectas en ascensión recta y declinación, o sea, longitud y latitud. Todo líneas rectas, para definir lo que es la constelación. Se sigue usando el dibujito de unir las estrellas con líneas para que sea fácilmente reconocible. Porque a mí me ponen el recuadro de este recuadro y no la reconozco el dibujo. Digo, sí, esto es la Osa Mayor. Entonces se delimitaron las regiones y si esta estrella está aquí es de la Osa Mayor, si esta estrella está aquí, no, esa es de Camelopardalis.
¿vale? Porque es que dentro de una constelación no solo hay estrellas, hay galaxias, hay cúmulos, hay púlsares, cuásares, etcétera, etcétera. Entonces hubo que definir eso muy bien. Fue bastante controvertido porque hay cosas que están o que no están muy bien definidas y que habrá que volver a definir porque por el movimiento propio de la Tierra, el movimiento de precesión, pues esas líneas se irán desfigurando y habrá que volver a definir los límites de cada constelación. Y hasta ahí hemos llegado con la astronomía, pero como los conciertos buenos, tengo bonus track. Las constelaciones perdidas. Eso es. Hay tantas constelaciones perdidas como las oficiales. Hostia, qué lío. Cada astrónomo proponía sus constelaciones y las presentaba en su obra, con gran profusión de detalles y dibujos. Y entonces, pues eso, unas eran aceptadas, otras no. Aquí os pongo las que no fueron aceptadas. Y no fueron aceptadas porque había diferencias entre los autores, Sí, pero reales podían ser. sí, ellos cogieron esas estrellas, yo junto estas estrellas y me pego esta constelación aquí. No, por lo general son estrellas de tercera, cuarta y quinta magnitud. No son estrellas de primera y segunda, porque ya estaban todas cogidas. Las de primera, segunda y la mayor parte de las de tercera magnitud estaban ya cogidas, con las constelaciones clásicas. Que ya estaban, hombre, que se Ya estaban eran más designadas claras, porque en otras ¿Están constelaciones. más alejadas o más pequeñas? No, es que estas son menos brillantes, entonces pues... Pues eso. Pero técnicamente esta soporta el justificado, que no es que yo digo, mira, aquí hay no sé qué, no. En base a cálculos matemáticos te puedo decir, mira, aunque sea de menor rango, la importancia justificado técnicamente y soportado por haber una constelación, la que sea. Hoy en día es así, y está con un área delimitada, pero entonces no, seguían siendo dibujitos. No eran áreas. Entonces por eso cada uno proponía lo que le venía en gana. Y había científicos que les caía en gracia a este autor y les parecía graciosa esta constelación y se la aceptaban, y al que le caían mal pues no le aceptaban nada, como al pobre Bode. Y crearon un montón de constelaciones, distintos autores. El gato Félix, feliz es gato, en latín, pues el gato Félix. La avispa, la abeja, que luego la degradaron a mosca. Luego fue la constelación de mosca. El búho se llama Noctua. Quadrans, la constelación de Quadrans, tenemos una constelación del sextante y tenemos una constelación del octante, pero la del cuadrante no fue aceptada. Estuvo un tiempo, pero no fue aceptada. Pero aún queda una reminiscencia. Hay una lluvia de estrellas, que se da todos los años, que es la lluvia de estrellas de las cuadrántidas. Entonces su radiante estaba aquí. Y se llaman de las cuadrántidas porque parece que provienen de ahí, de lo que fue la constelación de Quadrans. Y hay más, a Herschel, que fue un gran astrónomo, pues le dedicaron sus telescopios, el telescopio mayor de Herschel y el telescopio pequeño. El reno, Renardo. Ahí, Tarandus, el reno. Custos Messius, había un astrónomo muy importante francés, que es Charles Messier, el que creó el catálogo Messier, que le decidieron dedicar una constelación, los astrónomos franceses, claro. ¿Es Custos Messius o Messier? ¿Y este es el palo que utilizaban? No, es que este es un pastor. Vale. El toro de Poniatowski. Este es el escudo de Sobieski, que esta fue una constelación para que le diesen el puesto de astrónomo imperial, así, toma, de pelota, te hago la pelota y me das el puesto. Pues el toro de Poniatowski fue otra constelación de peloteo para que Poniatowski le diese el puesto de astrónomo a otro. Tampoco existe. El Turdus Tarandus, un ave de Filipinas, nada. Antinos, que hoy hubo un tiempo que estaba águila,
y Antinomo. Hoy en día es solo Águila, ¿vale? La gloria de Federico, ¿vale? Que es esta. Otra constelación de peloteo para que te diese en el puesto. A Federico Barbarroja, pues a ver si le daban el puesto de astrónomo real, le dedico una constelación. Y bueno, el roble de Carlos, Robur Carolus, había un montón de constelaciones de peloteo. El globo aerostático, como estaban con las máquinas y tal, pues el globo aerostático. Oficina tipográfica, una imprenta en el cielo. La máquina eléctrica, como está el cisne, pues vamos a poner el ganso. Ahí pusieron el ganso, tampoco. Y ahora este es el segundo bonus track y este es de traca. Este es brutal. Yo el día que encontré este me pegué horas disfrutando y riéndome. Pero horas. Un amigo mío que me dijo, oye, pues hay algo por ahí, ¿qué tal? Y me dio la pista y me puse a buscar y lo encontré. El cielo estelar cristiano. Julio Schindler, que le fue mal como astrónomo y se puso una fábrica de ascensores. Existe todavía. Julio Schindler, alemán y abogado también, amigo de Bayer, consideraba que el cielo era muy pagano y lo quiso cristianizar. Bayer le ayudó a hacer esta obra y Kager le hizo los dibujos, o sea, otro de los grandes dibujantes astrónomos. Y no tiene pérdida, ¿eh? Hemisferio norte, hechos, obras, milagros y personajes del Nuevo Testamento. Hemisferio sur, hechos, obras y personajes y milagros del Antiguo Testamento. Las 12 constelaciones del zodiaco es fácil. Los 12 apóstoles. Pues no se conformó con eso. Judas y María Magdalena. Los planetas les cambió el nombre y le puso nombres de profetas. A la luna, la Virgen María. El sol, Jesucristo. Saturno, Adán. Júpiter, Moisés. Marte, Josué. Así. Y tampoco es que aportase nada, porque es que cogió las constelaciones que había y les cambió el nombre. Y les cambió el dibujo. Nada más. Esta es la constelación de Tauro, pues es San Andrés, San Pedro. Esto era Argonavis, el arca de Noé. Esto era Erídano, la constelación de Erídano, pues ahora es el paso del Mar Rojo. Eva y la letra Tau de Dios. Orión era San José. Y bueno, todas las constelaciones transformadas por la cara para cristianizarnos a todos, por paganos. Y así seguimos. Sí, esta obra se pegó una currada importante. La obra es brutal de buena, porque es buenísima en sus cálculos y en sus posicionamientos de estrellas. Los dibujos son sensacionales, pero no tuvo ninguna trascendencia. Yo creo que se debieron de echar unas carcajadas los astrónomos de la época, como las que me eché yo. Ninguna trascendencia. Pero bueno, es un entretenimiento divertidísimo. Y bueno, hasta ahí hemos llegado. ¿Tenéis preguntas?
¿Y ahora se sigue investigando y perfeccionando alguna otra constelación o algo? No, la Unión Astronómica Internacional lo definió en los años 20. ¿No se puede evolucionar? Sí. Y como ya he dicho, por precesión, todo se va moviendo. La Tierra se mueve, las estrellas se mueven, todo se mueve. Y, vamos, lo que pasa es que ahora las correcciones las hacemos en el momento. Podemos cambiar los relojes atómicos milésimas o micronésimas de segundo para corregir el año. Estamos mandando sondas continuamente, cada cierto tiempo al espacio para cartografiar el cielo. Y ya no es que cartografiemos miles de estrellas, cartografiamos cientos de millones de estrellas y cientos de miles de galaxias y demás cuerpos estelares. Y además en 3D, ya no en plano. Tenemos sondas en el espacio dando vueltas, cartografiando el cielo entero, de arriba a abajo, y varias vueltas. Hace unos años funcionábamos con el catálogo Hipparcos, que era el que definía las posiciones de las estrellas. Y era el que utilizábamos hasta hace pocos años. Yo, con lo de las ocultaciones asteroidales, que os habéis quedado pillados, una ocultación asteroidal es que un asteroide pasa por delante de una estrella y la apaga, más o menos. Y yo estoy ahí para verlo. ¿Y lo ves? Y lo grabo. Ah. Y lo grabo. ¿Y luego vuelve a la estrella? Sí, dura unos segundos. Pasa el asteroide, la estrella se apaga, se vuelve a encender. Y yo eso lo grabo. Pero tengo que ir al sitio por donde me dicen que va a ser el paso. O sea, yo lo tengo ya acotado. A ver, no solo yo, estamos unos cuantos miles que nos dedicamos a eso, de aficionados, y yo lo tengo acotado a 150 kilómetros a la redonda, todos los pasos asteroidales que pueda tener y que pueda pillar con mi telescopio. O sea, yo esta magnitud 17, 15, 17 los puedo hacer. Entonces, me mandan las predicciones de pasos y por dónde van a ser, y yo voy a ese sitio. Monto el telescopio y me pongo a grabar aquello para ver si la estrella se apaga, bien. La cosa ha ido bien, el pronóstico era correcto y yo hago luego astrometría de eso y mando los datos a la IOTA. Después el asteroide, por la órbita que lleva. Sí, para perfeccionarse sus órbitas y para ver si alguno nos va a dar. Porque alguno nos dará. Sí. Sí. Nos dará. Nos han dado ya muchos. A ver, cada día cae a la Tierra unas cuantas miles de toneladas de material del espacio. ¿Material Miles. basura o material? No, meteoritos, micrometeoritos, pero miles de toneladas cada día. Pero nunca habéis encontrado a alguien que os haga así, ¿no? No, a ver, estamos buscando vida por ahí. Vida, Vida, no vida inteligente, porque ni siquiera la hemos encontrado aquí. Estamos buscando vida. Yo tengo una pregunta. Vosotros los astrónomos tenéis la misma sensación que tenemos los profanos de la inmensidad del universo, de Sí. que no tiene fin, de que no sé esto qué es, que A ver, un poco de... tiene fin. ¿Tiene fin? Sí, el universo es finito, pero es demasiado grande. No, no es infinito. Es finito, pero es enorme. No podemos ver el final. Básicamente porque el universo está en expansión acelerada y por más que miremos, el universo se expande más deprisa. ¿Por qué lo sabéis que es finito? Pues porque por los cálculos que están hechos se ha demostrado que es finito y que tiene unos límites. Pero no se ve. Hemos visto los límites del universo. ¿Habéis oído hablar de la radiación de fondo de microondas? Sí, En los años 70 estaban los astrónomos buscando la radiación de fondo de microondas. Y dos ingenieros, por pura casualidad, la descubrieron. Y le dieron el premio Nobel a dos tíos que no lo buscaban, pero lo encontraron. Y a los que lo buscaban y no pudieron encontrarlo, no se lo dieron. En fin. es finito. La radiación de fondo de microondas es el residuo de la explosión del Big Bang. Sí.
sabemos a qué temperatura está la radiación del fondo de microondas. Y como sabemos a qué temperatura está y el tiempo que ha pasado, pues sabemos el tiempo que lleva el universo existiendo y por dónde anda. Pero no podemos verlo, el final. La temperatura. La temperatura está a menos de 1 grado Kelvin. Kelvin. 0 Kelvin es menos 200... Sí, 273, sí. O sea, 1 grado Kelvin es una temperatura bajísima. Entonces, cuando se inició el universo, la temperatura era brutal. Y que esté tan frío el universo, es que ha pasado mucho tiempo y se ha expandido muchísimo. Eso es. Cada vez se expande más deprisa y de manera acelerada. Cada vez se hace más grande. No sabemos qué pasará. Hay distintas teorías sobre el final del universo, pero... Porque el campo hay para que se expanda. Es que no podemos saber qué hay más allá. Hay muchas teorías. Está la teoría que se maneja hoy en día, es la del Big Bang, que la habéis oído nombrar todos, pero es que está la del Big Rip, la del Big Point, Big Crunch. O sea, hay distintas... O sea, la del Big Rip es que se expandirá tanto que se rasgará la estructura del espacio-tiempo y se romperá el universo. Espacio-tiempo, ¿eh? Sí, el universo se romperá. Ras. Adiós. La del Big Bang es que el universo rebota. Se produce el Big Bang, se expande, llegado a un momento dado de su máxima expansión, se volverá a contraer a la singularidad y volverá a empezar. ¿Vale? ¿Es un renacer o es un destruirse todo? Todo. O sea, nosotros, el espacio y el tiempo surgen en el Big Bang. Lo anterior al Big Bang no lo podremos saber porque no existe y no lo podremos saber porque no podemos ir ahí. Y lo que hay fuera del universo tampoco lo podemos saber. Existe la teoría de los multiversos, que hay distintos universos. O sea, como si esto fuese un montón de canicas, que cada canica fuese un universo. Figúrate qué tamaño de canicas. Entonces, todo eso no lo sabemos. En cosmología las cosas se escapan, pero tenemos herramientas y tecnología para sacar conclusiones. O sea que cosas sabemos, pero el universo es enorme, pero tiene un fin y un límite. Y esto, personas como ahora tú que os dedicáis o como tu compañero, ¿tenéis otra filosofía de la vida? De otras personas que todo eso no lo desconocemos. ¿Tenéis otra manera de encarar la vida? ¿O eso, a ver, no, filosóficamente? Eso es por su lado, pero yo creo que sí. De la vida yo lo tenía ya. Yo ya me rondaba la cosa, pero yo cuando la primera vez que vi por un telescopio, que lo primero que vi por un telescopio fue Saturno, y dije, la he cagado, porque esto va a ser lo mío. Porque te gustó. Sí. Por el aro. ¿Eh? Por el aro. No, por ver por un telescopio y ver Saturno, y yo esto la he cagado porque esto es lo mío. Que ya me gustaba de antes. Y ver Saturno, que está a 1.500 millones de kilómetros, así como el que... Eso está ahí, eso cerquita. Sí. 10 unidades astronómicas, 1.500 millones de kilómetros, casi nada. Y cuando dices tiempo... Y me vi tan pequeño. Sí, claro, eso es lo que pensamos, que somos de arena. No somos nada. No somos nada. Y nada. me vi, y no, pero es que en ese momento fui totalmente consciente de que era nada. Que estaba viendo un planeta que es enorme y que estaba a 1.500 millones de kilómetros. Y que yo, que soy insignificante, lo estaba viendo. O sea que, nada. Somos nada. Nada. Carl Sagan, si algunos visteis Cosmos en su tiempo, yo es que lo vi y me marcó en los 70. De hecho, me lo compré y de vez en cuando me lo veo. Carl Sagan
trabajó con la NASA en distintos proyectos, en los proyectos de las Voyager y de las Pioneer, y una de las fotos icónicas que hay, que es la del punto azul pálido, cuando estaba pasando Saturno, una de las Voyager, le pidió Carl Sagan darle la vuelta a la sonda y que hiciese una foto de la Tierra. Un punto azul pálido. Y Carl Sagan decía que en ese punto azul pálido estaban todos los seres humanos, todos los que conocemos, todos los que dejaron de ser, todos los que serán, sus miserias, sus grandezas, sus guerras, sus triunfos, todo estaba ahí, en nada, en una mota de polvo, en un rayo de luz. Entonces, Cada uno La perfección de la vida. Y una cosa, ahora que se está volviendo, bueno, ya llevan varias, por lo menos yo he oído varias noticias de, bueno, avistamientos de esto y tal. Vosotros, en tantas horas de observación que... ni uno. ¿Habéis visto alguna cosa? No, he visto pasar satélites. Satélites artificiales nuestros, los ves pasar. Se ven a simple vista pasar. Sí, un año, bueno, sí. Están a todas horas. A todas horas dando vueltas. Hay hasta aplicaciones que te dicen, que te avisan de que, oye, que está pasando este satélite por aquí a esta hora. Y te asomas y lo ves pasar. No solo la ISS, todos los satélites. Sí, la estación. Yo no he visto nunca nada raro. Los raros son los que aparecen por ahí. Eso. Pero bueno, con lo grande que es el universo, ¿tú crees A ver, que puede haber algo parecido? sí, vida tiene que haber. Civilizaciones tiene que haber. Pero es que el universo es tan grande y ha pasado tanto tiempo que la de millones de civilizaciones que han dejado de ser. Que no sabremos nunca nada de ellas porque ya ni existen. No existen ni las estrellas, existen. Sí. Se las llama la luz. Bueno, aún hay estrellas de primera generación, ¿eh? Aún hay. Pero, o sea, sabemos, porque es un dato que sabemos, que una especie, su existencia como especie son 2 millones de años. Desde que aparece esa especie hasta que se desaparece esa especie, 2 millones de años. Nosotros no llevamos ni medio millón de años. Yo lo dejaría entre 150 o 200.000 años, como especie. No estoy hablando de los anteriores homínidos, porque esos no eran seres humanos, eran homínidos anteriores a nosotros, como el Pithecanthropus afarensis, etcétera, etcétera. Como civilización tecnológica llevamos 100 años. la evolución industrial. 100 años. La revolución industrial. ¿Qué coño vamos a ver por ahí? ¿Con quién nos vamos a relacionar? Si no somos capaces de irnos a más de 300 kilómetros hacia arriba. Y ahora vamos a volver a la Luna, que está a 300.000, 400.000. Hasta ahí hemos llegado. ¿Cómo nos vamos a comunicar con otros? Es imposible, porque el universo es enorme y se está expandiendo. Y que no, que es que los alienígenas, porque anda en el Discovery me acechan con los alienígenas, que los astronautas, ¿cómo es? Antecesores y los alienígenas primigenios y no sé qué. Y yo, que no han venido, porque si son inteligentes aquí no vienen. O sea que... Sí. Entonces... Pues eso, que cada cual haga lo que pueda. Y que Dios reparta su todo se resume en no molestes. Eso. Tú haz lo que quieras, pero no molestes. No hay más. Dime. Yo me he quedado con la duda, eso a título de curiosidad. Cuando estabas hablando antes de la diapositiva de Belius, has dicho, bueno, luego os explicaré por qué no se le aceptó el Mont Morén. No sé, no me acuerdo. El monte Monaro. Espera, vamos para atrás. No sé si lo has explicado luego por qué no se aceptaron, porque era por el enchufe o... No. Luego os explico el porqué. Pero ha sido muy Aquí. ¿Nos van a luz? No, pasa. No creo que era eso. Belius sí, el hecho. No. ¿Pasa? Aquí. Al principio. No, Lo del
Primera S. La anterior a esta. Yo creo que es anterior. Más. Incluso anterior a esta. Esta. Esa. Argonavis lo he explicado. La calle la tuvo que desguazar y crear 4 constelaciones. Vela, popa, quilla y brújula. Y una explicación sobre esas 4. Conservan la clasificación Bayer de Argonavis. Entonces, de esas 4 constelaciones, una no, Piscis no cuenta, pero de Vela, quilla y popa, hay una constelación que tiene estrella alfa, estrella beta, estrella gamma y estrella delta, pero las otras no, porque la otra tiene la epsilon, eta, zeta, nu, mu, y la otra rho, tau, hasta omega. Conservan la clasificación Bayer de Argonavis, no de su constelación, porque no existía cuando Bayer hizo la catalogación. Entonces, pero Piscis, como esas estrellas no estaban catalogadas por Bayer, sí que tiene estrella alfa, beta, gamma, hasta omega. ¿Vale? ¿Me he explicado? Sí. Dime. He llegado tarde, no sé si lo habrás explicado al principio, entonces eso retiro la pregunta. Pero he visto por ahí en internet que Sirio está asociada con la constelación del perro, no solo en griegos y en egipcios, sino también en los amerindios, en Polinesia, en China. Entonces, me surge la duda de ahí. A ver. La constelación de Can Mayor y Can Menor existen, vienen desde la antigüedad. Sobre Can Mayor y Can Menor en América no sé. He hablado sobre que a América llegó Osa Mayor. Osa Mayor sí que llegó a América del Norte, no a América del Sur, pero América del Norte sí. Pero sí, los griegos, caldeos, urritas, casitas, sumerios, acadios y tal, Can Mayor la conocían, con distintos nombres, pero sí. Can Mayor, griegos y romanos, era un perro. De hecho, Sirio se la conocía como la estrella perro. Y de ahí viene la palabra canícula. Sí, los días de más calor, para nosotros son los días de la canícula, y canícula viene de can, porque para los romanos los días de perro eran los días de mucho calor. Para nosotros hoy en día, un día de perros es un día que llueve, día desabrido con viento y tal, que nos quedamos en casica con el chocolate con churros. Para los romanos eran los días de más calor, que eran los de la canícula, porque resulta que, y lo sabían, y lo sabían bien, en esa época del año el Sirio está detrás del Sol. Sirio pasa por esa zona. Entonces, Sirio está detrás del Sol. En verano Sirio y Orión no se ven, porque está el Sol ahí. Entonces Sirio está ahí, y los romanos pensaban que hacía tanto calor porque se juntaba el calor de Sirio con el calor del Sol, y por eso hacía tanto calor. Y de ahí viene la canícula y lo de los días de perro. Pero vamos, sí, en Europa sí, en Asia también, pero en América... Que no sepa, pero podría poner que también en los amerindios, polinesios y chinos también la asocian al perro. Los chinos es que se comen los perros, o se comían. No sé, Se los comían, y los coreanos aún se los comen. ¿Y qué tiene que ver con eso los perros? Hombre, pues ponerlo en el cielo, o sea, hacerlo un ser mitológico mientras y coges y te lo coméis. Eso comerán una raza determinada de perro. Sí, una raza determinada, sí. Chihuahua. No, es un perro muy feo además. No, tampoco. Pero vamos, que para nosotros sí, Can Mayor y Can Menor eran los perros de Orión, de la mitología griega. Nos ha llegado por eso. Se llamaban Chara y Asterión, además. ¿Algo más? ¿Más preguntas?
¿Queréis continuar No con ves, preguntas pero- o...?